Es increíble la manipulación de la dictadura cubana, las mentiras de la dictadura cubana. Yo quiero que ustedes vean en estos momentos lo que el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, cómo miente en relación a un tema que usted y yo conocemos. Quizás le pueda mentir a estos periodistas que lo entrevistaron, pero yo le pregunto a usted, ¿sabía que antes de 1959 más de 70 peloteros cubanos nacidos en Grandes Ligas habían jugado, o sea, nacidos en Cuba jugaron en Grandes Ligas? ¿Quién fue el que eliminó el deporte profesional en Cuba? ¿Quién es el que castiga con años sin poder entrar a Cuba a aquel pelotero o aquel deportista que busca un mejor futuro? Para que ustedes se den cuenta que a La Habana y a la dictadura lo único que le interesa es los dólares de los cubanos emigrados. Escuche cómo Díaz-Canel miente, engaña al referirse a los peloteros cubanos que escapan de la isla y buscan un mejor futuro y llegar a Grandes Ligas. De nuevo le pregunto, ¿quién es el que impidió durante décadas y quien eliminó el deporte profesional? ¿Quién es y quiénes son los responsables de la debacle del deporte cubano? Escuche esto. De ambas partes. ¿O por qué no podemos? ¿Por qué un deportista cubano para jugar en las Grandes Ligas tiene que denigrar sobre su país, tiene que decir que es un perseguido político, no le dejan regresar después a ver a su familia, no puede invertir en Cuba, no puede traer su dinero en Cuba? Esas son cosas que no se las hacen a nadie. ¿Qué les parece esto? Así que el pelotero cubano tiene que denigrar de su país, decir que en Cuba pasa hambre, decir que en Cuba hay miseria, decir que en Cuba hay una dictadura. Eso es denigrar de su país. No, eso es denigrar de una dictadura que es la culpable y la responsable del hambre y la miseria. Pero ojo, si eso es así, ¿cuántos peloteros usted y yo conocemos que no han vuelto a Cuba? Porque en primer lugar, el pelotero cubano no tiene que decir, eso no es real, es falso, no tiene que decir que es un perseguido político para jugar en Grandes Ligas. Al venir de Cuba, es un nacional que tiene que ser desbloqueado. Y se puede ser por residencia permanente fuera de Cuba. Recordemos cómo se quedaban en la República Dominicana, teniendo un ajuste de estatus pendientes. Las reglas de la OFA sí exigen que tome residencia fuera de Cuba. Pero ustedes saben por qué exigen que tomara residencia fuera de Cuba, porque hay un embargo por la dictadura que hay en la isla. Pero eso no impide. Los únicos que han impedido que los peloteros que abandonan delegaciones oficiales, que escapan de delegaciones oficiales porque ustedes no le permitían hacer contratos, o la manera en la cual ustedes le permitían hacer contratos es a través de la propia dictadura, quedándose como agente con el 50, 60, 70% de las ganancias, el cubano se iba. Los únicos que obligaron al éxodo de los deportistas fueron ustedes. Los únicos que eliminaron el deporte profesional fueron ustedes. Los únicos que tienen un listado negro que les impide a los deportistas y a los médicos volver a ver a su familia, abrazar a los suyos, son ustedes. Los únicos que impiden que un pelotero, un artista o un médico que se pronuncie en contra de la dictadura vuelva a su propio país son ustedes. Pero te das cuenta el nivel de cinismo y de descaro cuando te están diciendo que por qué el pelotero cubano no invierte en su país. Bueno, no invierte en su país porque en primer lugar hay que ser muy loco para invertir en una dictadura que se roba el dinero. En segundo lugar, sería de un cinismo y de una falta de vergüenza total quien escapa de una dictadura, porque sí, tienen que escapar, a no ser aquellos que ustedes han autorizado y que luego ustedes dejan entrar para que haga un contrato millonario y poner su plata en un país donde no hay ningún tipo de aliciente ni de resguardo y mucho menos un retorno de la inversión. ¿Te das cuenta, cubano,
cómo ellos pueden engañar al mundo y a los deportistas que llegan o a los periodistas que llegan diciéndole esta bestialidad. Cualquiera que oye esto por primera vez dice, coño, qué malo en los Estados Unidos. Pero se olvidan que en el año 60 Fidel dijo que se acabó el deporte profesional, que eso era una lacra de la sociedad. Ahora están llorando por eso, por los dólares del deporte profesional. ¿Se acuerdan cuando el propio Fidel dijo, estamos con el deporte socialista? Y cada deportista tenía que dedicarle la medalla. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan cuando todo deportista que escapaba, y tenemos el caso de René Arocha, era un gusano, era un disidente, era un opositor, era una lacra, traicionó a la revolución? ¿Se acuerdan eso? ¿Mm? Díganme. ¿Y ustedes saben por qué el pelotero y por qué los deportistas prefieren irse, escapar? Una, y es la más importante, porque es la única manera en la cual le pueden dar un futuro a sus familias. Número dos, lo hacen arriesgándose a pasarse años sin ver a los suyos por tratar de darle un mejor futuro. Número tres, porque desde el punto de vista deportivo, quedarse en Cuba es quedarse retrasado, no explotar sus potencialidades. Y sobre todo después de la caída del campo socialista, que comenzó el gran declive del deporte cubano. Después de la Olimpiada de Barcelona, 1992, que se cerraron esos ciclos. Y lo podías ver todavía hasta el año 1996. Miren lo que hoy es Cuba. Y ustedes saben quién es el responsable de eso. Ellos. Pero ahora usted lo ve, cómo están llorando por los que un día rechazaron, un día dijeron que traicionaron a la revolución. ¿Y por qué entonces no vuelven a poner el dinero aquí? ¿Qué les parece? Dice Maricel, qué cínicos son esta gente. Así que cacerolazo para Trump. Eso es para decir que no son para él los cacerolazos de cada día. Esos viejos no saben ya qué inventar, son unos hipócritas. La realidad es que si no deja de existir el régimen castrocomunista, vamos a volver atrás. Cuando todo mejore. Esos pronunciamientos del canal, además de cínicos, revelan sus verdaderas intenciones. Díaz Contado está delirando. Ellos se roban las ganancias del deporte y se preguntan por qué se fueron. Ahí lo tienen. Yo quiero que usted me diga qué cree, qué piensa, qué opina. Los deportistas sufrieron mucho para que ahora le echen la culpa a los Estados Unidos. Recuerda que al Duque lo obligaron a emigrar en una lancha, 8 intentos de salida. El jefe de sector los perseguía. Y luego, ¿qué salieron diciendo del Duque? Que era lo peor, que era un gusano. ¿Tú crees que el Duque, por una cuestión de respeto, de honor, va a poner un mísero centavo, penny, en Cuba? Por supuesto que no. ¿Tú crees que esos deportistas que tienen honra, que tienen honor, que escaparon de ahí por la miseria, van a poner algo en Cuba? Tú dime. Tú dime, cubano. ¿Te acuerdas? Gracias, Ernesto. Después llegaron a decir que el deporte profesional era de burgueses y explotadores. Los mismos que estaban con que eran burgueses y explotadores ahora quieren que esos deportistas pongan el dinero. Bueno, ahí ustedes tienen la respuesta. Señores, gracias a los que se están conectando en mi canal de TikTok. Gracias por estar ahí. Como siempre, estamos en vivo en mi canal de YouTube, Daniel Benítez News.